Chicos y chicas, muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. Mi querida Celi, ¿cómo estás? Hello, muy bien, muchas gracias. Vamos a grabar este podcast. Recuerden que este podcast son grabados y patrocinados por Celine e Iván. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que está bastante interesante y lo estamos discutiendo ahorita. Así es que no se pierdan este podcast y bienvenidos a Catarsis. El cuerpo de la persona me va a determinar cuál es la herida y a través de la herida yo ya puedo determinar cómo ve la vida, cómo filtra las cosas, desde qué perspectiva se pone para vivir ciertos argumentos. Entonces, la herida se ve reflejada en el cuerpo. Eso es bien importante que lo comprendamos. Si el cuerpo expresa algo, a pesar de que tú creas que no, o que tú sientas que no pasó nada de acuerdo al nombre de la herida, quiere decir que hay una memoria o hay una experiencia que está vivida bajo el nombre de esa herida, que ahorita nos vamos a adentrar un poquito. Entonces, el cuerpo siempre va a reflejar, y te quiero plantear esto y lo platicábamos antes de estar, bueno, estábamos platicando el tema, ¿has visto personas que de repente pasan el tiempo y cambian de cuerpos? O sea, no que se pongan otro cuerpo, sino que de repente a lo mejor con los amigos de la primaria los ves años después y los delgados están gordos, los gordos están delgados, ajá, la fea se puso buena, la buena se puso fea, sí. Y dices, pero ¿cómo por qué? ¿Qué les pasó? No me pasó, yo seguí guapa desde el inicio. Ok, vi fotos tuyas, así es que no me hagas hablar. Y entonces, a través de esto podemos irnos dando cuenta que la persona pudo haber vivido una serie de cosas, una serie de situaciones que despiertan estas heridas. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir adentrando un poquito en esto. Todos tenemos heridas. O sea, todos. No hay nadie que nazca en este universo que no tenga las heridas de la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la forma de tu cuerpo va a reflejar la forma en la que vives la vida. Ajá. Una cosa es como tú te quieres convencer de vivir las cosas y otra muy diferente es cómo sientes las cosas. ¿Ok? Entonces, las experiencias de la vida se viven de forma sensorial, es qué te provoca lo que estás viviendo, pero también las procesamos de forma mental, a través de juicios, criterios, normas, valores, éticas, moralidades, religiosidades, costumbres familiares, etc. Entonces, son dos formas de vivir. Una cosa es cómo lo vivo y otra cosa es cómo lo interpreto. Okay. Lo que importa en el tema de las heridas es cómo lo viviste, no cómo lo interpretaste. ¿Sí? Porque, o sea, ¿cómo se grabó? Más que cómo se vivió. Ajá. Porque el inconsciente lo que graba es más la sensación. Okay. No graba información, graba sensaciones. Okay. ¿Sí? Entonces te lo he compartido. Yo creo que la vida te va a presentar eventos o circunstancias no para que aprendas, ¿ok? No, sino para que recrees las sensaciones que están grabadas en determinadas circunstancias. Si yo veo la sensación, no la información, o sea, no es la experiencia, no es el aprendizaje, sino esto que estoy viviendo, ¿qué me está haciendo sentir? Esto que estoy sintiendo, ¿desde cuándo lo siento? ¿Por qué razón? Porque la persona, el evento, la circunstancia, no es la que me está creando la emoción, es la que está recreando la sensación. Entonces, tengo que ir a buscar en qué escenarios de mi vida he vivido esta misma sensación, probablemente diferente escenario. ¿Ok? No tiene que ser el mismo escenario. Por eso voy un poquito en contra de esta teoría que afirma que la vida te va a dar lecciones para que aprendas. No, lo que creo es que vas a vivir circunstancias para recrear sensaciones que ya traes. El siguiente paso es ir y echarte un clavado y analizar en qué etapas de tu vida viviste esta sensación. Por ejemplo, antes de meternos en el tema, sentirme solo, ¿ok? De repente esta sensación, hasta suspiraste, esta sensación de sentir el hueco en el estómago, sentir la presión en el pecho, se experimenta como una especie como de claustrofobia también, de los lugares abiertos. Entonces, este miedo que tengo, si quito a la persona y quito el escenario que me está provocando esta sensación y me quedo solamente con la sensación, y me doy permiso de hacerlo y vivo esa sensación y luego me pregunto, tiempo atrás, esta misma sensación, ¿dónde la he vivido? ¿Dónde se ha provocado? Y entonces deja que tu mente se vaya y te vas tiempo atrás.
hasta que logres encontrar un evento en específico que digas, aquí es donde se sintió, aquí es donde se grabó. Y entonces empezamos a trabajar. Pero eso se puede crear desde una edad en la que no tienes tanta conciencia. Por ejemplo... Déjame preguntarte. Pregúntame. Antes de que te Pregúntame. ¿Cuándo empezamos a tener conciencia? ¿Cuándo empezamos a ser conscientes? No sé, yo le calculo como a los 6, 7 años. Ok, no. De hecho, yo conozco muchos adultos que no son nada conscientes. Esto quiere decir que entonces el niño en etapa más o menos de 1 año y medio a 2 años ya puede tener una cierta capacidad raciocinia. Ya puede como no entender ciertas cosas, pero sí ver ciertas cosas. Y a partir de ahí empieza a crear ciertos pensamientos o a sacar ciertas deducciones. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, esto de tomar conciencia, no me gustaría que lo metiéramos. Es un niño desde cuando se empieza a dar cuenta. Pero tú dices ahorita, te vas tiempo atrás, hasta que dices, aquí lo sentí. Pero si eso se sintió a los 2 años, pero no te acuerdas... Tú te acuerdas que esa sensación la viviste a los 8 o 10 años, pero realmente está originada a los 2. Bien. ¿Cómo llegas a los 2? Por eso se hace terapia. Me explico, porque entonces yo me quedo con este evento y probablemente hay algo parecido. Te voy a poner un ejemplo para que entremos en contexto. Tuve un cliente que traía trastorno de ansiedad, uh-huh. Muy severo, muy fuerte, los médicos no encontraban qué traía y todo ese rollo. Lo trabajamos. Cuando hay una situación de ansiedad, hay una programación que se grabó donde hay peligro a la muerte, o la muerte es peligrosa, o se tiene miedo a la muerte. Tengo que analizar cuál es el punto en el cual la persona quedó grabada la sensación de muerte. Empezamos a trabajar. Era bien curioso porque hicimos un ejercicio y nos remontamos a 5 años. Ese lapso de 5 años es cuando se crea una herida de traición. Mi cliente traía traición. Empezamos a analizar. Y dice, estoy en el cuarto de televisión. Ok, ¿qué estás haciendo? Estoy escondido atrás de las cortinas. Ok, ¿por qué estás escondido? Mi mamá está viendo la tele. Ok, ¿qué quieres que tu mamá haga? Que juegue conmigo. Ok, ¿qué vas a hacer para que juegue contigo? Me dice, le voy a apagar la tele. Dijo, ok, a ver, apágasela. Apaga la tele y en automático se pone a temblar. Lo tengo en terapia y está temblando. Le digo, ¿qué pasa? Dices que se acaba de levantar, pero estaba hasta sudando. Le digo, ¿y qué pasa si se levanta? Me va a matar. Ok, ¿por qué te va a matar? Porque le apagué la tele. ¿Qué quieres hacer? Correr. ¡Corre! Bueno, obviamente no aquí, pero sí imaginar, Hice un ejercicio que es un acto de psicodrama. El chiste es que cambié la programación que traía y a partir de ahí se quitó mucha de la ansiedad o fue más manejable la ansiedad. Pero lo que le cayó el 20 es que su mamá, con ese acto, porque sí fue real, le grabó el miedo a la muerte. Okay. Su mamá obviamente lo castigó, lo regañó y ya después platicamos, le digo, pero ahí quedó grabada la memoria. Uh-huh. ¿Cómo se destapó la memoria? Porque él va en carretera, ve que una mujer se accidenta, sale del parabrisas, se estampa literalmente en la carretera y ahí se le despertó. Ese acontecimiento despertó la información, despertó la memoria y a partir de ahí empezó a experimentar ansiedad. Okay. Muy cabrona. Cuando lo empezamos a trabajar era porque estaba programada la muerte, pero mal programada. Y así es como empezamos a solucionar. Entonces, para tocar estos temas es importante que reconozcamos cuál es la sensación que está escondida, la sensación que no me quiero permitir vivir, uh-huh. Pero que tú, a través de la forma en la que me tratas, la forma en la que te conduces hacia mí, tocas esos daños, tocas esas heridas. O sea, lo detona. Sí, lo detona, lo despierta. Sí, lo hace consciente y es cuando yo lo sufro. A lo mejor yo reprimí mucho tiempo eso, pero tú con el trato que me estás dando me volviste a hacer sentir esta sensación, pero no eres tú quien la creaste, eres tú quien la despertaste. Uh-huh. Traiciones, engaños, mentiras, todo lo que la gente te puede hacer, en realidad no es la gente que te lo está haciendo, es la gente que te lo está detonando. Vámonos hacia atrás para ver dónde se creó la memoria. Yeah. Ok, bien. Y en base a esto, me encantaría que empezáramos primero a definir qué es rechazo y qué es abandono. Yo creo que si empezamos por ahí será un poquito más fácil de digerir. Okay. Compártanos qué encontramos. Literal, nos fuimos a Wikipedia. Vamos a ver qué es rechazo, vamos a ver qué es abandono y sobre eso lo vamos desmenuzando. Para dar un buen contexto, las heridas tienen una etapa cronológica de aparición. O sea, quiere decir que
En etapas muy tempranas se crea primero el rechazo, luego se crea el abandono, luego se crea la humillación, luego la traición y luego la injusticia, que serían las 5 heridas. Lo estábamos platicando fuera de... Las 2 primeras heridas, para mí, de acuerdo a lo que he investigado, la autora no lo maneja así, pero yo lo manejo de esta forma, es muy probablemente las 2 primeras heridas vengan desde etapas muy tempranas, probablemente gestacionales, ¿ok? O probablemente como proyecto. Ejemplo, si tus papás no querían tener hijos y por accidente tienen un hijo, eso ya implica un rechazo. Okay. Y esto es desde antes de concepción. ¿Por qué razón? Porque ya hay una negación a tener hijos. Claro. ¿Ok? Se manejan contextos diferentes. Entonces, para mí, las 2 primeras heridas se crean desde etapas muy tempranas. Ahorita lo explicamos un poquito más. Y las 3 siguientes heridas se crean en etapas ya como parte de la educación y formación que los padres nos dan. La humillación, también el abandono, pero sería más humillación, traición e injusticia, son más por formación y educación. El rechazo y el abandono serían más por gestación y nacimiento. Bien. Para entrar en ese contexto. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la definición, porque estuvimos investigando mucho de qué es la herida de rechazo, porque estamos totalmente en vivo grabándolo para cuando tú lo escuches. Entonces, aquí le pusimos Siri define rechazo. Siempre he deseado un iPhone. Ahora no me lo da. Ok, yo voy a leer la de abandono. Me encantan las definiciones de diccionario que dícese del verbo abandonar, ¿no? Pero bueno, encontramos uno que decía, este verbo puede aludir a dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo. Ok. Y rechazo dice resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. En el tema de heridas, ahorita que lo estábamos analizando, esto es bien interesante y quiero hacerte una pregunta, mi querida Celi. Dado que eres... Sí, claro, ya sabes que aquí esta retroalimentación se da. ¿Qué diferencia encuentras tú entre las palabras rechazo y abandono? Además de las letras. Sí. Pues rechazo es como... pues como... negarte, digámoslo así, y abandono es dejarte, irte. Eso para mí es como un abandono. Vámonos a lo que dice tanto tú como abandono como yo como rechazo. Dice resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro. Si nos vamos a un rechazo, ya como tema de herida, es la resistencia que yo creo al estar embarazada. La resistencia que yo creo a la concepción de hijos o a situaciones de vida en específico. Esta resistencia que yo creo de lo que tú me estás haciendo y yo no quiero vivir, esto está provocando un rechazo. Pero también me llamó la atención esto, dice, lo obliga a retroceder. Entonces, como yo no quiero y no me quiero sentir rechazado o yo te rechazo, la persona que se siente rechazada se escapa y la persona que genera el rechazo también escapa. ¿Sí? Por eso, importante. Entonces, la persona que ejerce rechazo literalmente te está haciendo a un lado y la persona que está generando el rechazo se excluye. Por eso una persona que sufre de rechazo tiende a ser evasiva, escapa. Por eso es bien interesante cuando hablamos de cierta forma de solucionar problemas, es el problema lo voy a solucionar. Es que si vieran las caras que me hace. Ay, sí, es que es un maldito porque se está burlando de mí porque me acaba de pasar. Jamás me burlaré. Alguien huyó de mí. Y entonces, la forma que yo resuelvo las cosas si traigo rechazo es escapando. ¿Sí? A diferencia de un abandono. Dime. Ahorita hablando de este tema de que la gente reacciona huyendo, una persona que trae rechazo, en este caso que hablábamos tú y yo de esta persona que desapareció de mi vida, también detona mi rechazo. Claro. Pero obviamente. Muchísimo. De verdad, yo me di cuenta, ahora que soy un gramito más consciente, esta persona tiene esta actitud, desaparece sin dar ninguna explicación, me doy cuenta que es una actitud evasiva de una persona de rechazo, pero también me doy cuenta cuánto activó y detonó mi rechazo. Bien. Y entonces, para poder vivir el rechazo, necesito tener una situación lógica para poder entender la actitud del otro, para yo no sentirme rechazada.
Te odio, oficialmente. Gracias. Sí, entonces, siempre hay un roto para un descosido, al final de cuentas. Tú me activas, yo reacciono, pero nos vamos a activar por heridas. A diferencia del abandono, para que exista rechazo, tiene que haber presencia. Si no estás, no me puedes rechazar. Pero a diferencia del abandono, para que yo sienta abandono, tiene que haber ausencia. Claro. Eso es toda la diferencia. Okay. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo tener un hijo, pero si no quiero ese hijo, mis conductas y actitudes van a reflejar el rechazo que le tengo. Pero luego el tema moral de la culpabilidad me va a hacer amarte. Sí. Y entonces, pero luego te voy a rechazar. Y ese fue un jueguito que la gran mayoría de la gente siempre jugamos. Entonces, el abandono, la única situación es que no hay presencia. En el rechazo, para que se dé rechazo, tiene que haber presencia. Voy a ejemplificarlo así. Llegas un día con tu pareja, llegas bien emotiva, le quieres dar un abrazo, y el otro te dice, ya vas a empezar. Rechazo. Rechazo. Tú te sientes así como, en mi perra vida te voy a dar un puto abrazo. A diferencia que llegues a casa y quieras abrazar a alguien y no esté nadie. Claro. Ese vacío que se siente es la diferencia entre rechazo y abandono. Es que si me dan las hermosas caras. Yo estoy rechazada y abandonada. Mira, ok. Yo creo que todos tenemos un poquito de todas. El chiste es cómo las manejamos. Ok. O sea, al final siempre hay una herida predominante. ¿Esa Siempre. es la verdad? ¿Cómo te das cuenta de la herida de la persona con su cuerpo? Morfológicamente. Sí. Era lo que hablabas hace ratito. Su cuerpo. Dinos la morfología de un rechazado. No me describas, por favor. No, claro que no. Voy a dar un contexto para que las personas que nos están escuchando, y si le dan like mejor, lo puedan tener en contexto. La vecindad del Chavo del 8. Yo no sé si este güey sabía estos temas, pero están como bien representadas cada una de las heridas junto con actitudes, conductas y estados emocionales. Vamos a empezar. Son 5 heridas que lo hablamos en el live pasado. Y entonces, la primera sería rechazo, luego viene abandono, luego viene humillación, traición e injusticia. Así es el orden cronológico. Por ejemplo, rechazo es desde gestación, primer año. Abandono del primer año a los 3 años. Humillación de los 3 años, del primer año a los 3 años. Luego viene traición, que es de los 3 a... No, perdón, ya me equivoqué. A ver, rechazo es de gestación al primer año. Abandono es del primer año a los 3. Humillación es de los 2 a los 4. Traición es de los 4 a los 6. Por eso se juntan abandono, humillación y traición. Ese es el mood en el cual casi todos nos movemos. Y por último está la injusticia, que aparece de los 4 a los 6. ¿Igual que la traición? No, de los 6 a los 8 o qué? 4 a los 6. A ver, ya me hice pelotas. No me confundas. Estamos en vivo y estamos grabando. De rechazo es de 0 a 1. ¿Ok? Abandono de 1 a 3. Humillación es de 2 a 4. La traición es de 2 a 4 igual, de 2 a 4. Y la injusticia es de 4 a 6. Okay. Esa es la etapa cronológica. Además, en la pedagogía hay una serie de etapas que se tienen que ir cubriendo en los niños hasta los 18 años en promedio. Entonces, por ejemplo, la primera etapa de todo niño es de los 0 a los 6 meses. Esa es la etapa de ser y existir, donde simplemente se van a cubrir las necesidades del niño. Cuando no se cubren, entonces el niño siente una sensación de rechazo, por eso se potencia. Okay. Sí, eso ya lo explicamos en algunos cursos. Entonces, las 2 primeras heridas que vamos a hablar ahorita están bien representadas. Por ejemplo, la herida de rechazo, el tipo de cuerpo es el que tiene Don Ramón. Obsérvalo, esquelético, casi no tiene tono muscular, parece calavera. Y una característica que tiene Don Ramón es que, si ustedes recuerdan, es muy creativo. O sea, para él, el chavo va a jugar fútbol y él fue el mejor portero. Va a torear y él fue el mejor torero. Y él va a ser carpintero, el mejor carpintero. Estas nubecitas que aparecían de Don Ramón siendo el mejor es algo que hace mucho el de rechazo. Se crean muchas fantasías. Segunda herida es el de abandono. El de abandono está representado por el Chavo del 8. ¿Sí? Entonces, el de abandono, una de las características que tiene es que causa lástima. Esa es la principal. Humillación, ñoño, señor Barriga. Tercera, que es traición, Kiko. Doña Florinda, que son los de más traición. Y los de injusticia es el profesor Girafales.
¿Sí? Entonces, cada uno de estos personajes tiene su propia herida y tiene su propia morfología. Ahora, punto importante. También existen cuerpos donde tienen combinaciones de heridas. Okay. Por ejemplo, si una persona tiende a engordar, ya sabemos que eso es humillación, pero engordas por partes, no engordas parejo. Por ejemplo, a lo mejor te engorda la papada, los brazos, el vientre, los costados, las piernas, las nalgas, cualquier cosa. Entonces dices, ¿por qué no es parejo? Porque cada parte del cuerpo simboliza algo. Okay. ¿Has visto personas que tienen panza de chelero y lombriz y patitas parecen lombriz de agua puerca? Dices, este güey no es gordo. Entonces tiene panza porque ahí hay un conflicto. Tenemos que ir a analizar. ¿Cuál es? ¿Me estás preguntando? Sí, claro. Sobreproteger. Ok, bien. Arropar a la familia. Bien, y literalmente está gestando un embarazo psicológico. Ok. Oye, pero a ver, regresándonos más a abandono y rechazo, porque ya nos estamos empezando a desviar con humillación y las demás, que las vamos a tocar en los siguientes podcasts, eso es clarísimo. Pero hablando de abandono y rechazo, mencionabas que estas generalmente se crean en el proceso de gestación o en la gestación. Digamos que entonces todos nacemos con herida de rechazo o la de abandono, o todos nacemos desde la gestación con la de rechazo y cuando nacemos se nos activa la de abandono, o cómo funciona. Cuando dices que están desde la gestación o desde el proceso de gestación y por el orden en el que aparecen, entonces todos venimos con rechazo. No es una regla. Tendremos que analizar dos cosas. Morfología, el cuerpo es el que me va a determinar. ¿Okay? Si yo veo una persona que es súper delgada, brazos largos, sin tono muscular, etc. No sé por qué, pero me estás volteando a ver y eso no me gusta, ¿ok? Pero es que te estoy inspirando. Entonces, ahí ya te das cuenta que hay un rechazo, ¿ok? Mi trabajo es ir a investigar por qué está ese rechazo, de dónde viene, qué fue lo que sucedió. Lo que ya sé es que hay rechazo. ¿Ok? Entonces yo ya sé que esta hija probablemente es una hija no deseada o se gestó bajo circunstancias completamente diferentes. El detalle es que a todos nos gusta pensar que somos hijos producto del amor. Y no es así. Y no es cierto, porque detrás de nosotros hay una historia que llevó a nuestros papás a un acto sexual y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿tus papás tuvieron sexo e hicieron el amor o se cogieron para tenerte? ¿Esa fue la razón de ese sexo? Porque si hablamos a nivel cultural, religioso, en el catolicismo no se puede coger para disfrutar, porque si haces eso eres una puta. Claro. Eres una cualquiera, y la única forma de poder tener este coito, interacción sexual es para tener hijos. Claro. Así sí está permitido, pero si lo haces por placer, no, está completamente... Sí, claro, está negadísimo. ¿Sí? Y entonces, no, soy una promiscua, entonces, pero no. Entonces se nos empieza a saturar de una serie de informaciones. Me encanta poner este ejemplo. Imagínate tu primera vez, ¿ok? Ay, qué horror. Vale, imagínate. Vamos a ser una persona X. Okay. Y es bien curioso porque en lugar de estar disfrutando del momento, está pensando en su madre. O está pensando que está pecando, o está pensando que está haciendo algo malo, soy una puerca. Y lo peor es que ya terminaron y se siente sucia, se siente avergonzada, invadida, violada. Pero esto es un sentimiento. Y luego llega a casa y hasta siente que huele, o que trae el letrero aquí de puta, y empieza a llenarse de pena, de vergüenza. Claro. En realidad no está sucediendo nada de eso, pero para ella está sucediendo. Exacto. Eso es rechazo. Ok. Estoy rechazando. Escribiste mi primera vez. ¡Qué horror! Podemos ejemplos. Oye, te lo dije en confidencialidad de terapia, ¿verdad? Este fue un ejemplo nada más. Y muchas se van a identificar. ¡Qué horror! Ok, ya. Pero ya es un rechazo. Entonces, si estoy rechazando mi sexualidad o mi sexo, bueno, mi sexualidad en este caso, entonces mi pregunta sería, ¿qué tanto tu madre te rechazó al tener un contacto sexual ella? Porque esto también es una memoria grabada. Una forma de darnos cuenta de si somos deseados o no es nuestra primera vez.
Ay, yo cero deseada fui. No sé, yo planteo. O sea, bye, gracias, lo acabas de reafirmar. Por ejemplo, otra forma de darnos idea de si fuimos gestados con amor es cómo me va en la vida. Si me cuesta trabajo vivir, si me cuesta trabajo hacer cosas, porque eso es una representación de estas memorias. Me explico que a lo mejor yo no soy responsable de ellas, pero el que no sea responsable no significa que no lo tenga que solucionar. Uh-huh. Es algo que no se gestó en ti, pero está gestado en ti, ¿sí? Entonces, esta herida de rechazo tiene muchas y múltiples y enormes dimensiones de cómo se crea. La única condición es esto: hay un rechazo a existir, por eso es rechazo, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, importante para identificar: cuando mamá se entera que estás embarazada de ti, ¿cuál fue su sentir? Uh-huh. No cómo lo procesó, no cómo lo vivió, es me siento mal, es más, tengo sexo, de entrada ya hay culpa, en algunos casos. Claro. Si es mi primera vez y todo ese rollo. Siguiente, tengo sospecha de que estoy embarazada. Uh-huh. ¿Puedes imaginarte el infierno que puede vivir esta mujer 15 días para esperar si le baja o no le baja? Claro. El miedo con el que baja a desayunar, ver a sus padres, la comida, este rechazo que yo ya estoy experimentando y no tengo confirmado nada. Uh-huh. Ahora imagínate cuando le dan la noticia. Sí, siente que sí, claro, y el putazo se siente en el estómago. Uh-huh. Es así como que no mames, y literalmente siento que el mundo se me viene encima porque no estoy preparada física, emocional, económica, moral, etc. No estoy lista. Uh-huh. Y si es a tempranas edades, menos. Uh-huh. Yo no quiero pensar que una mujer diga, ay, quiero estar embarazada a mis 16. No creo. Y si así, pues hay que echarte un clavado a ver qué hay. Entonces, si esto sucede, nada más por el simple acto de concepción y que yo ya tengo miedo de estar embarazada, y cuando confirman la noticia de estar embarazada, esto ya hay rechazo. Okay. El detalle es que luego la gente entra con un tema moral. Es una bendición, cuídalo, ámalo. Entonces ya hasta culpable me siento de no haber deseado tenerlo. Uh-huh. ¿Sí? Es una sensación, no es un pensamiento. Son dos cosas completamente diferentes. Ahí me cae como anillo al dedo en el sentido de que describiste más o menos cómo me sentí yo. Yo soy mamá de una niña ahorita de 12, yo la tuve a la edad de 18 años. Fui una mamá muy jovencita, pero ahorita lo acabas de describir, ¿no? Es como ese miedo, ese rechazo a no a darle la vida al niño, sino cómo va a ser tu vida con un niño ahora, ¿no? Realmente describes mucho como parte de lo que yo viví en ese proceso. Pero vámonos a la etapa en la que estás en un matrimonio y te embarazas. Hablando de esa parte en la que cómo saber cómo se sintió mamá cuando estaba embarazada de uno. Dudo mucho que te digan, sí, fue una pinche chinga. Qué horror haberme enterado que estaba embarazada. No te lo van a decir. O sea, claro. yo lo he trabajado en terapia contigo y obviamente con mi mamá. Y claro que tratan de suavizar el madrazo, es de no, mi amor, estábamos en la mejor etapa en nuestros vidas cuando decidimos tenerte, o sea, eras sumamente deseada, cuando no es así, o sea, realmente ellos, por esa parte de protegernos, quizá, no te dicen las cosas tal cual son, ¿no? Uh-huh. Yo, aquí voy a ventilarme un poquito, una parte en la que me has hecho ver también cómo hubo mucho rechazo hacia mí, fue la parte en la que yo durante todo el embarazo de mi mamá conmigo, fui niño para el doctor. Okay. Todo el tiempo, hasta que nací, ¡sorpresa! Que le dicen a mi mamá, pues, mire nomás lo que le acaba de salir una hermosa chiquilla. Obviamente mi mamá da a luz en un hospital en Tampico, un hospital, pues, digamos, de gobierno, donde papá no puede entrar a quirófano, y obviamente cuando mi mamá le da la noticia, ay, oye, pues ya nació la niña. No, pero es niño. Ay, no, es que fue niña. Pero no, es que segura. Mari, no la cambiaron. ¿Segura? O sea, okay. De verdad. Y siento yo que de ahí viene mucho de lo que me has platicado. Mi conducta un poco tosca, masculina, porque esa energía quedó impregnada, pero también hay un rechazo hacia mí y mi sexo como mujer. Okay, yeah. Esas heridas esa herida ha detonado mucho de mi comportamiento de vida. Claro. Para poder sanar eso, hay que regresar justo a eso que acabo de decir
ir al embarazo con mamá y decirle, a ver, cuéntame cómo chingados estuvo todo esto, porque hay algo que no me cuadra. O sea, soy más masculina a veces que mi propio hermano. De verdad, soy súper ruda y mi hermano es súper tranquilo cuando él físicamente es el hombre y yo la mujer. En cuestión de energía estamos totalmente volteados. Uh-huh. ¿Esto cómo impacta todo este proceso que se vive en la gestación? ¿Y cómo investigas eso si a veces los papás no quieren lastimarte más de lo que inconscientemente ya lo han hecho para poderlo trabajar? Esto que me estás haciendo mención se le llama proyección de la sombra, que te haría meternos en otro tipo de tema. Pero contestando un poquito a tu pregunta, entonces, puede haber varios tipos de rechazos. ¿Okay? Rechazo hacia la vida, rechazo hacia tu sexo, rechazo a tu existencia, o sea, son como varios. Pero al final de cuentas se van a vivir en condiciones de vida. Una forma de darte cuenta es cómo te sientes ante la vida. ¿Cómo vives tu vida? Es bien curioso porque muchos queremos ser felices y tener éxito y todo este rollo. Pero si no tenemos derecho a existir, si yo creo una vida plena y abundante, entonces estoy existiendo. Pero si no tengo derecho, desde la gestación, se va a volver más caótico todo lo que tengo que lograr o quiero lograr. ¿Cómo sería un rechazo a existir? Que las cosas no me salgan, que me terminen rechazando en los negocios, que de repente ya no me contesten las llamadas, etc, etc, etc. Porque eso es una forma de rechazarme. Ya. ¿Por qué razón? Porque te estoy pidiendo que me atiendas y atenderme significa que me hagas sentir que existo. Importante, valiosa. ¿Y cómo se impregna eso en la gestación? Cuando mamá entonces, te quiere abortar. No, probablemente o cuando te ocultan. ¿Sí? Cuando de repente a lo mejor no dicen, y aquí hay casos en los cuales una señora, bueno, si ya está embarazada, no dice y no platica y no lo cuenta, y hay muchos casos en los cuales hay mujeres que siguen reglando y siguen menstruando como si no estuvieran embarazadas, y ellas piensan que no están embarazadas. Esto es rechazo, me estás negando la existencia, aunque yo no sepa, el no saber no excluye que ya se puso un madrazo al niño. No te estás dando cuenta que aquí estoy. Ese es un punto. Y entonces cuando se confirma la noticia, se da cuenta de la noticia, bota la panza. Y dices, ¿y ese caso? ¿Por qué no te lo has aventado? ¿Qué te tragaste? El problema va a ser para este niño, porque entonces 5, 4, 3, la cantidad de meses que haya estado ocultos, este niño lo va a somatizar. Porque él siente que no tiene derecho a existir o que nadie lo vea. Y pueden hacerse como un niño retraído. Es más, puede generar hasta autismo en algunos casos, porque no tengo derecho a que me veas a expresarme. Y lo más probable es que sea un niño que pida mucho amor, que pida mucha atención, que pida mucho, ¿sí me amas? ¿Verdad que sí me quieres? ¿Verdad que nunca me vas a abandonar? ¿Verdad que siempre vas a estar conmigo? Y tiene esas rachas y la mamá dice, ay, cómo chingo este cabrón. Pero es que es la necesidad del niño de que me veas, de que sepas que existo. Cuando crece y probablemente a los 6 años cese esa conducta. ¿Por qué razón? Porque simbólicamente está representado los 6 meses de gestación y de los 6 a los 9 son 3 meses en los cuales ya se vio. Probablemente este niño de los 6 a los 9 años tenga una etapa de autonomía impresionante, pero de los 9 a los 12... más o menos 13, vuelvo otra vez a estas crisis. Por eso somos cíclicos. Por eso es tan importante preguntar cómo fuimos gestados. Ojo, no tanto si te querían o no, sino qué estaba pasando en el entorno de mamá y de papá mientras estaban embarazados de ti o de mí. Ejemplo, a lo mejor quedaron embarazados y era un mal momento. ¿Por qué? Económico, familiar, social, cultural. Por ejemplo, ahorita los niños que están naciendo, siendo gestados, que van a ver un chingo por COVID, imagínate la angustia con la que se están gestando. Situaciones de supervivencia, económicos, trabajo, incertidumbre hacia la vida, y toda esa información que se graba está en ellos ya. Claro. Cuando nazcan y crezcan vas a ver las consecuencias. Por eso el problema real no está siendo esta pandemia, sino las consecuencias que va a traer este desmadre. No solamente por condiciones de salud de la pandemia, sino por condiciones de miedo, de temor, de miedo hacia el futuro, dolores de cabeza, migrañas, problemas en la cadera, se van a crear un chingo de cosas. Entonces,
es muy amplio ir analizando las condiciones en las que se pudo haber generado el rechazo. Te voy a plantear otra. Probablemente mamá sí deseaba tener un hijo. Sí quería estar embarazada y lo planearon y se cuidaron y todo el rollo. Tú dices, va a ser un hijo sano. Pero ¿y si tu mamá no fue deseada? ¡Ta madre! Entonces el cuento nunca acaba. Entonces, de alguna u otra forma, esa memoria que tu propia madre tiene de dar vida, por la memoria que trae grabada, te la va a grabar a ti. Ajá. Y probablemente tú seas una hija rechazada, pero no por tu madre, sino por el rechazo propio de tu madre. Es que entonces, ¿cómo trabajas eso? Es que ese es el punto. Vas a ir trabajando, vas a ir haciendo conciencia de tu propio rechazo. Yo creo algo, y te lo he platicado mucho, yo no creo en estos principios o técnicas en las cuales en un fin de semana vas a sanar. Sin embargo, creo que la palabra sanar ya está como hasta prostituida, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el mundo quiere sanar. Pero vámonos vámonos a un proceso natural, te cortas, uh-huh. ¿Sí? No porque entiendas por qué te cortaste, porque el vaso se te rompió y no tuviste cuidado, sí. Para la otra vas a usar guantes. Uh-huh. Ya entendí por qué me corté. Claro. Entonces va a desaparecer la herida. No. Dicen, a ver, hijo, como ya entendiste tu pendejismo, entonces te lo quito, ¿no? Va a necesitar un tiempo, va a necesitar un proceso. Uh-huh. ¿Cuánto? 1 semana, 2 semanas. Uh-huh. Y lo peor del caso es que va a haber costra. Pero detrás de esa costra se está así terminando de cicatrizar y va a haber comezón y te quieres con la pinche costra y no te la arranques. Y luego cuando ya terminó de sanarse, nada más fue la piel externa, pero falta la piel interna y todo el proceso por adentro. Uh-huh. Tú que fuiste mamá y que muchas mujeres lo son, una cesárea tarda en curarse de 2 a 5 años. Uh-huh. Para que ligue todo y luego vuélvete a embarazar al siguiente año. Y otra vez que sea cesárea y dice el doctor, no, o sea, ¿cómo? Lo mismo pasa con esto, o sea, no creo yo que te sanes en un fin de semana. ¿Te curas? Sí. Pues como darte un paracetamol, ¿no? Te quitaste la molestia, uh-huh. Pero el pedo sigue. Entonces yo creo que para trabajar tomo conciencia de mi rechazo, cómo vivo mi rechazo, cómo somatizo mi rechazo. Por eso te he platicado mucho el estar conmigo misma como una forma de amor también puede ser rechazo. Es que estamos jodidos. Ok, eso es importantísimo. Otra condición, diste un punto importante, rechazo al sexo. Entonces, si a mí me desearon de un sexo y nazco del otro, yo ya no tengo derecho a disfrutar de mi propio sexo, uh-huh. ¿Sí? De mi genitalidad. Uh-huh. Me va a costar un huevo conectar con eso. Entonces, yo que tengo vagina o yo que tengo pene, funciono más como si no lo tuviera, uh-huh. Porque no fui deseado de ese sexo. A eso se tiene que hacer un trabajo. Esto, entonces, en el tema de pareja se va a ver reflejado, porque si yo soy la masculina, para que haya un equilibrio, tengo que tener un femenino. Claro. Y el güey femenino va a ser dramático. Mucho. Bueno, pues muchas gracias por haber sintonizado Catarsis, un placer. Y lo más probable es que si yo traigo rechazo para seguir sintiéndome rechazado, el otro traiga abandono para generar una dependencia. Por eso se vuelve dramático. Ok. Ahora, habla un poquito ahora del abandono. Sí, ya hablamos un poquito más del rechazo. Háblanos un poquito más cómo vive una persona con su herida principal es el abandono. El abandono, una de las características importantes que tiene es la joroba. Cuando una persona tiene joroba, trae abandono. Okay. Vámonos a un ejemplo que estábamos leyendo antes de la historia del jorobado de Notre Dame. ¿Qué es lo que lo hacen? Lo meten en una cajita y lo dejan abandonado en la puerta de una iglesia. Uh-huh. Lo recuperan los monjes, pero crece con joroba. Uh-huh. Ahí te voy otro ejemplo. En las personas de la tercera edad, ¿qué es lo que más tienden a hacer? Encorvarse. ¿Por qué? No por la edad, sino por la sensación de soledad. Se sienten abandonados. Se sienten abandonados por los hijos. Uh-huh. Ahí te va, y si empiezan a tener problemas de incontinencia, además de sentirse abandonados, se sienten sin un lugar. ¿Pierden territorio? Pierden territorio, por eso se están orinando a cada rato, porque es una forma muy inconsciente de marcar territorio a donde quiera que vaya. Que me adopten. Yeah. Ese es el punto, y por eso se joroban. Entonces, cuando una persona sufre un abandono, se va a ver porque la persona que sufre abandono tiene que causar lástima.
¿Sí? O sea, es como la primera impresión como de fragilidad, como... O sea, se hacen la víctima. Sí, les encanta, pero no es porque se hagan, es porque para ellos es una forma de vivir. Es estilo, o sea, no se hacen, son víctimas todo el tiempo. Y una de las fórmulas es que son personas que hablan muy bajito y tienen como a hablar así. Y luego los ves con la cara y los ojos de tristeza y la boca de felicidad. Ay, hijo, no me ve, pero estoy haciendo la cara. Y entonces, ¿cómo estás? Bien, mijito, ¿y tú? No, sí se ve que está re bien. O sea, tienden a causar muchísima lástima, mucha lástima. Este tipo de personas tienen un conflicto porque se sienten no amadas. El conflicto del de rechazo es que se sienten no aceptados. El conflicto del abandono es que se siente no amado. Y si además me siento rechazado y no amado, traigo las dos. ¿Ok? Entonces, ojo. Una herida de abandono se puede grabar también en gestación. Eso no lo dice la autora, pero con los que he estado estudiando vi que, por ejemplo, si la madre está embarazada y tiene miedo de que el padre se vaya o deje de proveer o deje de cuidar, la madre se está sintiendo abandonada. Esa sensación que la madre se está generando a sí misma de falta de amor o falta de protección o falta de cuidado, también el niño la está grabando. Y el abandono que la madre está sintiendo del padre, también el hijo lo está sintiendo del padre. Es la madre quien lo grabó. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el padre no lo pudo haber grabado biológicamente porque no estuvo dentro de él, no estuvimos dentro de papá, pero estuvimos dentro de mamá. Es mamá quien está sufriendo el abandono del padre y yo lo estoy sufriendo también. Cuando nazco, yo ya traigo grabado el miedo de mi madre a quedarse solo. Y ese miedo no es mío. ¿Sí? Eso da para otro podcast también. Entonces, otro detallito. Si yo, por ejemplo, cuando nazco, ¿sí? No quiero nacer y me quedo dentro del vientre de mi madre, es porque el niño, el bebé, siente que dentro es más seguro. Entonces, probablemente si esta madre que sienta, ay, no, es que el mundo es bien peligroso, y que va a ser mi hijo, mejor que nunca crezca, y lo quiero tener dentro de mí. Por eso retraso el nacimiento. Eso es una señal de abandono, porque me estás enseñando que el mundo es peligroso. ¿Ok? Otra, que nazco antes de tiempo. 7 mesino, octomesino. Tengo una clienta que es quintomesina y sobrevivió, pero tiene unos pedotes existenciales cabrosísimos. Entonces, esta persona que nace antes de tiempo, obviamente va a necesitar un proceso de incubación, terminar de gestarse. Por lo tanto, se va a incubadora. Está quitada del seno materno. El ambiente en el que el niño se va a sentir es solo. Claro. Desde ahí ya se grabó un impacto de abandono. Porque no está mi madre. Es circunstancial, pero la memoria se grabó. O por ejemplo, que la mamá nazca el bebé y que se enferma y tiene una infección y no puede dar teta y tiene que estar en cama y no puede cuidar al niño porque lo va a infectar. Eso es abandono. ¿Sí? Entonces, todo aquello que me quitó la presencia de mi madre en etapas muy tempranas es abandono. ¿Ok? Otro ejemplo, también de abandono ya más educativo. Si yo perdiera a mi padre desde tempranas edades, yo como mujer, si pierdo a mi padre, por eso el abandono se vive diferente si es hombre o si es mujer. Si yo pierdo a mi padre a tempranas edades y no tuve una figura masculina, voy a vivirlo como un abandono. El problema va a ser con las parejas. Voy a ser una persona dependiente, voy a ser una persona celosa, posesiva, porque como mi padre no está, quiero un padre sustituto. Y entonces para el inconsciente la pareja se convierte en un papá. Ok. Ya. Pues ya, nos diste la madre con eso. ¿Qué más podemos objetar con eso, la verdad? Creo que es muy poco lo que podemos hacer. Se viven las dos al mismo tiempo. O sea, si mi herida predominante fuera el rechazo, pero traigo abandono, se vuelve un caos tu vida de pareja, de relaciones, de trabajo, de todo. En general. Te voy a poner un ejemplo. Tuve una clienta que depresiva, ya tratada con psiquiatras, medicada y todo el rollo, pero era muy chica, 23 años, para estar depresiva, intentos de suicidio, etc. Y tenía 2 hijos, y tenía a su pareja. Con el escenario que vi dije, aquí hay puros hombres, no hay mujeres, y la mujer nada más es ella y es depresiva. Y me invitan a dar una plática en la familia. Sale este tema y le pregunto a la señora, oiga, señora, disculpe, ¿cómo tiene esta hija? Pues así. Le digo, sí, pero ¿cómo la gestó? Además es la tercera hija.
y entre el segundo y el tercero, que sería esta clienta, hay 7 años de diferencia. Eso ya marca una condición, ya marca que es una hija no deseada. ¿Por qué? Porque el primero y el segundo se llevan 2 años. Y esta 7, ok. Empiezo a preguntarle a la señora y me dice, yo estaba tomando anticonceptivos. ¿Qué te está diciendo? Que no quiero tener hijos. Claro. Ok, ¿qué pasa? Dice, quedé embarazada. Entonces fue un accidente. Y me dice, no, pero pues fue una bendición, Dios, y ya sabes, claro, esos temas morales. Y dije, sí, pero a ver, platíqueme un poquito más, ¿cómo se da la concepción? Yo estaba en casa, llega mi marido y tenemos sexo. Ok, pero ¿cómo fue ese acto? Dice, pues llegó tomadito y pues tuvimos sexo. Ok, entonces, ¿usted quería tener sexo con un alcohólico? Y dice, no, jamás, pero lo tuvo. Dice, sí, porque es mi esposo. Pero fue en contra de usted. Y el chiste es que concluimos que había sido violada. Okay. Es que yo no quería, porque no me gustaba su aroma, no me gustaba cómo llegó, y me sentí muy mal después. Digo, ¿qué pasa? Dice, qué bueno que yo estaba usando condones anticonceptivos, porque pensé que iba a quedar embarazada. Y me negué a esa idea. Cuando me dicen que estoy embarazada, yo sentí que el mundo se me venía encima. Además era grande ya la señora. Digo, ¿y qué pasa con su esposo? Dice, no, pues ya recibimos la noticia, muy padre, el padre nos dio la bendición y que no sé qué. Dijo, ok. Los primeros 3 meses, intento de aborto, amenaza de aborto, sangrado sin explicación, estar en cama. ¿Qué pasa con su esposo? Pues él no podía cuidarme porque estaba trabajando, pero yo deseaba, etc. Cuando entendimos eso, le digo, hay un rechazo hacia la existencia, hay un rechazo de la vida, tarara. A la chica le hace sentido completamente, hicimos varios ejercicios y poco a poco la depresión fue desapareciendo. Wow. Pero entendemos esto, esta depresión no es algo que fue creada en mí, o de mí, de mis acciones, de mi vida, de mi experiencia, sino fue algo grabado en mi gestación. Y ahí yo traigo un abandono y traigo un rechazo hacia la vida, porque no quiero ser mamá, pero me tengo que ver obligada a ser mamá, ¿sí? Por eso te he explicado que los temas morales no tienen nada que ver con la forma en la que la mente inconsciente graba la información. Claro. Entonces, 2 formas de darte cuenta de rechazo. Cuando hay rechazo, te escapas. Cuando hay abandono, sufres. ¿Y si me escapo sufriendo? Traes las 2. Y si me voy sufriendo mientras voy caminando sola, estoy rechazada. Sí, por ejemplo, a lo mejor le dijiste que no a una pareja y no lo vuelves a ver. Eso es rechazo. Qué maldito eres, de verdad. Ok, bien. Creo que quitando todo el chascarrillo que me has aventado en este podcast, es un tema bastante interesante, imposible de abarcar todo en un podcast de 1 hora, pero realmente creo que logramos como escarbar un poquito de dónde vienen estas heridas, cómo es que se manifiestan, cómo nuestro cuerpo habla, la realidad de lo que realmente estamos viviendo y no lo que nosotros nos estamos contando. Creo que esa parte está bastante interesante. Ahorita vamos a entrar a los últimos 10 minutos de la putiza y me encantaría que le dieras con todo al tema de concluir esta parte de las heridas de rechazo y abandono. ¿Cómo empezar quizá a trabajarlas? Son heridas que nunca se nos van a quitar. Van a estar presentes. Pero ¿cómo podemos aprender a vivir con ello? O cómo verles, a lo mejor no el lado negativo siempre, sino también a lo mejor el lado positivo. Seguramente el ser rechazada seguramente me ha hecho también tomar buenas decisiones en algún momento, y creo que podríamos también verle el lado bueno a esto. Entonces, si te late, vamos a pasar a los últimos 10 minutos de la putiza. Pero para que no se sientan tan puteados, porque si no se van a sentir rechazados. Lo que me gustaría decir es esto. Por ejemplo, una de las virtudes, a una persona de rechazo no la pongas a trabajar en equipo. No. Ay, a mí me cagaba trabajar en equipo. Punto de rechazo. No les gusta. Por si les quedaba duda que soy una mujer rechazada. Sí, no. Me cagaba trabajar en equipo. No puedo trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque o me estás viendo, o no funcionas como yo espero, o eres lento, porque además o no haces nada y me toca hacer todo a mí. Porque además el de rechazo, lo que va a seguir haciendo es busca la perfección. Y siendo perfecto, lo que no se da cuenta es que está exponiéndose a ser rechazado. Porque no puedes hacer las cosas perfectas. Y entonces en esa perfección va a consumir un chingo de tiempo, va a generarse presión,
Luego ya no entró en acción y se sigue rechazando a sí misma. Pero, no mames, debí de haber hecho y no hice. Eso es más rechazo para ti sola. O para ellos solos, mejor dicho. Claro. ¿Sí? Entonces, no sabe trabajar en equipo. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Por supuesto. Otra característica importante, mucho cuidado porque las personas que sufren de rechazo son las personas más propensas a consumir drogas. ¿Por qué? Hay cocaína, drogas, porque es un anestesiante mental. Evado la realidad. Por ejemplo, estas personas que usan el peyote o que se van a la ayahuasca y todo ese tipo de procesos místicos, en realidad están haciendo una anestesia a su cerebro porque ellos no saben lidiar con la realidad. O sea, no es para que te dé respuestas. Claro que probablemente sí, en algún momento voy a hacerlo. Ya les platicaré, vamos. Y entonces, pero eso lo hago como una evasión, es dime porque yo no puedo hacerlo solo. En realidad sí puedo hacerlo solo, pero no quiero. La persona que sufre de rechazo va a vivir una evasión de su realidad. Le cuesta mucho trabajo asumir su realidad, ver dónde está parado. Una persona que sufre de rechazo, por ejemplo, es muy perfeccionista, muy metódica. Le encanta que todo tenga un lugar y todo tenga un orden, pero es lento. Es lento. ¡Salud! No te preocupes, es un rechazo a la información. Entonces, ese tipo de condiciones lo que va a propiciar es que la persona más rechazada se sienta. Por ejemplo, una madre de traición con un hijo rechazado. ¿Sí? El hijo de rechazo le gusta perfecto, en orden, calma, tranquila, pero a la de traición le encanta que todo se haga rápido como ella quiere y desea. Ya va a haber conflictos. Te dije que levantaras tu cuarto. Ya lo levanté. Pero no me gusta así. A ti no te gusta así, pero es mi cuarto. No me contestes que soy tu madre. Y ya va a haber un rechazo impresionante, porque no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Sí? Entonces, personas que sufren de rechazo. Yo siempre recomiendo, la mejor forma de trabajar tu rechazo es haciéndote cargo de ti. Okay. Ya, no esperes que alguien más venga y te rechace. Me acordé de otro ejemplo. En la escuela, no sé si veían compañeros que de repente volteabas y no lo veías y decías, oye, ¿no vino Celine? Está allá atrás. Chinga, ni te vi. Entonces, estas personas que pasan desapercibibidas traen rechazo, no quieren ser vistas. Okay. Bueno, ya. Entonces, ¿qué estaba? Ya me perdí. Estabas en los puntos de características de bien, rechazo. entonces, denle en su tiempo, date tu tiempo, tu persona de rechazo. Oblígate a tener metas y a estar organizado, pero a cumplir los lapsos. Bájale un poquito al estrés de querer hacerlo todo perfecto, porque es imposible que lo hagas todo perfecto. Y la segunda es, no le temas a ser rechazado. Exponte. Una persona que sufre de rechazo no se quiere exponer, quiere garantías. Claro. Porque no quiero salir lastimado. Bueno, rechazado. Entonces, exponte. No pasa ningún problema. Y la segunda es, enfrenta el problema. Es que se me queda viendo mucho. Es la única persona que personal. Está aquí. Enfrenta el problema. ¿Por qué razón? Porque mientras más evadas el problema, más rechazo te genera. Pero de todos modos llegará un momento en el que lo vas a tener que resolver. Y esos son los 5 puntos de tu amigo Iván para solucionar tu rechazo. Ok, ahora danos los 5 puntos para el abandono, por favor. Un punto. Creo que con esto será más que suficiente. Hazte responsable de tus necesidades y cúbrelas. Por eso dijiste el rechazo, hazte responsable de ti. Sí, pero el problema es que el de rechazo lo puede hacer más rápido, pero solo. El de abandono no ve sus necesidades, ve más tus necesidades, te las resuelvo con la intención de que tú me des el amor que yo necesito, por eso te estoy resolviendo. ¿Sí? Entonces una persona que sufre de abandono se vuelve dependiente y siempre anda salvando gente, siempre anda ayudando gente, siempre anda quedando bien. Muy servicial. Demasiado servicial. El problema con eso es que no se da cuenta que permite demasiados abusos y esto te lleva al tema de humillación. ¿Sí? Entonces es importante que la persona que sufre de abandono entienda que nadie va a venir a resolverla, que es ella misma quien se tiene que resolver. Y quitarle a los demás las responsabilidades que te he dado sobre mi persona, pero sobre todo sobre mi felicidad. ¿Sí? Ve la diferencia. Una persona que sufre de rechazo hace las cosas solo. Una persona que sufre de abandono forma comités. ¿Sí? Oigan, estoy pensando en si me compro un coche. ¿Cómo ven?
Y el rechazado ya fue y se lo chingó, sí, y se lo compró, ya lo chocó y todo. Ay, ¿qué hora te lo compraste? O sea, él es más independiente, el de abandono no. Okay. El de abandono consulta, ¿sí? Hace consulta ciudadana para ver si quita el aeropuerto. Para aprobar, que sea aprobada sus decisiones, ¿no? No, aprobada no. Es que no me gustaría llamarle aprobada. ¿Por qué? Porque si tú me dices que estoy mal y tú me das tu opción, yo voy a decirte, sí, cierto, ¿verdad? No lo había considerado. Y entonces voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Yo le llamaría más a quitarse la responsabilidad. Bien. Es como tú me dijiste, yo lo hago porque me quieres y eres mi amigo. Pero entonces ya tengo a quien echarle la culpa, porque entonces yo no me quiero hacer responsable. Ese es el problema que sufren las personas que tienen abandono, y más si gobiernan un país va a estar bien cabrón. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque entonces van a andar consultando de todo para todos y a tomar decisiones. Entonces, cuidado con el de su abandono, porque se vuelve un celostino impresionante, como la de Sari, o sea, literal, así, o sea, es extremista, es posesivo, es dramático, es chantajista. Estos son los que, te vas, me mato, para que no te vayas. Esa es la dependencia que se genera. O sea, se vuelven demasiado dependientes de la gente. Sí, y te van a sobre todo de una pareja, hablando en específico de los hijos, por ejemplo, también, de los papás. O sea, son hijos... de que mamás así de que no te cases porque si no me muero si me dejas sola. Esa es una mamá abandonada. Claro, no me dejes, hijo. O por ejemplo, hijos que sufren de abandono y mamá, no te vas a juntar con alguien más, que voy a hacer yo sin ti. Y entonces a la mamá ya le impido hacer su vida. Claro. Aguas con eso. Y abundan, bueno, yo sí conozco hijos abandonados que hacen esas acciones con papás divorciados, ¿no? Aguas con eso, no lo permitan. No te vayas a estar con alguien porque si no yo qué voy a hacer, ya no me vas a querer, así me es. vas a dejar. Y literalmente siento que me vas a desplazar. Entonces la persona que sufre de abandono en realidad lo que más miedo tiene es que ya no estés conmigo. Pero entonces dice Jodorowsky, la soledad es un sentimiento que te has generado por la incapacidad de aprender a estar contigo. ¿Sí? Por eso siempre que veo temas de abandono, la regla es ve y estate contigo, aprende a estar contigo. No desde una postura de rechazo, porque como nadie quiere estar conmigo, entonces a huevo tengo que estar sola. Pero hago de este momento feliz. Ajá. Bueno. A diferencia de sí estar conmigo. Eso es muy diferente. Ok, bien. Entonces, vamos a concluir esto porque hoy has estado muy bromista con mi situación. No, nunca es personal, Celine. Ya sabes, son ejemplos. Soy rechazada. Entonces, yo también. Creo que se concluye bien el tema. Es un tema bastante amplio. Siento que podríamos hablar horas de esto. Y me faltan muchos ejemplos, ¿eh? Seguro que sí. Digo, vamos a ir desglosando en los podcasts siguientes las otras 3 heridas que nos hacen falta. Ahí nos seguirás hablando a lo mejor un poco de mezclas de heridas como el de abandono con humillación y tienen sobrepeso, y como el rechazado por más que trague no va a engordar. Que eso es un punto. Eso es algo que me sucede muchísimo a mí, ¿no? A mí siempre me dicen, es que te puedes tragar una vaca y no engordas, y yo la huelo y engordo. Y yo, pues, antes sin saber, y decía, pues, ¿qué quieres que haga, güey? Tengo un pacto con el diablo. Hoy entiendo que es por mi herida de rechazo. Ay, bendito rechazo. Bendito rechazo, porque yo de verdad puedo comer y no engordo un gramo, ¿no? Y una persona a lo mejor con abandono, humillación, pues se come una manzana y engorda como si se hubiera comido media vaca. Entonces, hoy entendemos o empezamos a comprender un poquito cómo estas heridas realmente impactan muchísimo más de lo que llegamos a creer antes de conocerlas, ¿no? Entonces, creo que el tema está bastante interesante, no se concluye porque son temas de mucha profundidad, pero para hacer una introducción, para que la gente vaya conociendo heridas con las que nacemos, pues está bastante interesante. Entonces, pues invitamos a la gente que nos escucha, que en los siguientes podcasts vamos a estar hablando de humillación, el que sigue, después traición y por último injusticia. Y vamos a ir combinándolas todas para que vayan viendo cómo cada una combina, cómo combina, con qué combina y cuáles son los efectos en la vida que puede tener en una persona. Extraordinario. Pues será un placer tenerte aquí el siguiente podcast para seguir hablando de estas heridas, Iván. Digo, ya sé que siempre los hacemos juntos, pero en esta parte creo que tú tienes demasiada experiencia para poderlo compartir. Pero tú también, por haberlo vivido. Y yo también voy a hablar cuando llegue mi vida.
Yo traigo abandono muy Yo estoy ansiosa por la de traición. Soy una mujer aparte de rechazada, traicionada. Entonces, esa herida como... Yo he trabajado mucho mi abandono, cabrón. Claro. Y duele, sí, porque te das cuenta de cosas, pero las vas trabajando. Por supuesto. Y el abandono está activo en mí. Pero ya cuando veo que va a salir, a ver, espérate tantito. Y empiezo a hacer terapia conmigo mismo, a frenar el impulso para no darle al otro la responsabilidad de mi bienestar. Claro. Sí, a mí me pasa con la de rechazo. Y se trabaja. La de traición. Pero te das cuenta que cada vez la controlas más y mejor. Eso está interesante. Claro. Pues sobre la marcha vamos a ir aprendiendo. Muchísimas gracias por este tema y pues los esperamos en los siguientes podcasts. Perfecto, no se lo pierdan. Déjenos sus comentarios, dudas, preguntas, dudas. Con todo gusto las resolvemos. Extraordinario. Bueno, pues nos vamos. Saludos. Bye.